Bueno, para continuar con la historia que les estaba contando con respecto a nuestro hijo, Pablito, eh, tuvimos que empezar a investigar o a ver cómo lo podíamos hacer con el tema de los colegios, para en el fondo ver la idea de tratar de eh, ubicarlo en algunos colegios diferentes, especiales, y en el fondo cómo poder hacer para que se integrara y- y tuviera a lo mejor una mayor valoración y la gente que estuviera alrededor de él, sus compañeros, fueran más o menos del mismo estilo. Y es difícil porque en realidad los niños con síndrome de Down son bastante diferentes unos con otros. Hay unos que tienen un coeficiente y son algo que yo no creía, yo pensaba que todos eran más o menos iguales, pero la verdad que no es tan así. Hay muchos niños con síndrome de Down que son bastante, como que tienen menos problemas y tienen mayor, eh, se comunican mejor y tienen mayor entendimiento. A Pablito al principio le costaba mucho, en el fondo, entender ciertos conceptos que uno le entrega. Pero poco a poco, a medida de su edad, a pesar de que a mí me dijeron que los niños con síndrome de Down, igual que los seres humanos normales, como su desarrollo dura hasta cierta edad, después ya en el fondo no es mucho más allá. La verdad que no es así. O sea, los niños con síndrome de Down se siguen desarrollando y siguen avanzando, te diría yo, hasta los 40 o después. Van aprendiendo y van en el fondo evolucionando, avanzando y también en algunos otros aspectos van funcionando diferente, van cambiando de personalidad también. Pablito cuando era niñito, chiquitito, a esta edad que está, digamos, que está yo mencionando, estamos hablando 6 7 8 años, era un niñito muy retraído, muy tranquilo, no hablaba, era muy callado, costaba sacarle las palabras, se comunicaba en los aspectos más fundamentales, cuando tenía hambre, cuando tenía frío, para esas cosas, en el fondo, cuando tenía ganas de hacer sus necesidades, sí, pero con respecto a lo otro, en realidad, cuando uno le da un pensamiento más abstracto, como en el fondo explicarle por qué las cosas son de alguna manera, eh, él como que le cuesta, le ha costado entenderlo en forma como uno lo entiende. En el fondo, qué significa ganarse el dinero, qué significa en el fondo trabajar. Eh, Hay ciertas cosas que para uno son fáciles y muy sencillas, pero en el fondo para ellos se complican. Hay que explicárselo a veces con gesticulaciones, de alguna manera, pero no como nos explican como uno en el fondo, como cualquier persona. También en el tema de la alimentación, Pablito es muy bueno para comer y si tú en el fondo le puedes explicar, oye Pablito, si tú comes mucho vas a engordar, vas a ser un gordo, no entiendes, esas cosas no, de esa manera no las entiende. Y así en muchos aspectos, por ejemplo, él no entiende que haya gente que uno contrata para que le enseñen a él algunas cosas, él piensa que son amigos, no tiene la relación en el fondo de saber que esa persona está ahí no porque es amigo y buena persona, sino que porque en el fondo está desarrollando una labor. Esas cosas como que les cuesta entenderlas. Ahora, para bailar o para hacer cosas relacionadas con formas en el fondo, de que tú se las expliques a veces bien, digamos con gestos o con formas de él te entiende el tiro. Entonces,
para ellos a veces es muy fácil entender de una manera y no de otra. A veces un poco como los sordomudos, como personas que tú con ciertas formas de explicarle te entienden más. Entonces son, como te digo, personas bien especiales. En los colegios, como te digo, en que están con sus iguales o sus parecidos, digamos, no son iguales, eh, ellos de alguna manera son más valorizados, eh, tienen una relación con personas que los consideran, con los que se comunican, que tienen la misma velocidad para poder en el fondo entenderse. Entonces, entre ellos eh, se produce además una mucho mayor valorización, se valora más, se escuchan, se quieren y de alguna manera son más felices. Aunque uno no le gustaría, hay muchos, como te digo, de repente piensan en la integración. Puede ser que la integración, en el fondo, si no existiera el bullying, si no existiera en el fondo las ganas de ser el primero, que está bien, pero en este caso, estos niños que no te van a pelear por, en el fondo, conseguir comerse la mejor comida, o si ellos, en el fondo, cuando son chicos, sobre todo, los pasan a llevar con mucha facilidad, en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, es muy importante, como te digo, que ellos de alguna manera sientan de que ellos también pueden ser primeros, que también pueden ganar, y todas esas cosas, a veces en un colegio con profesores o con gente que los sepa de alguna manera apoyar, podrían en un colegio normal con estas características estar mejor en un colegio integrado, pero en un colegio, como te digo, segregado o en que hay puros niños de este estilo, eh, existe esa comunión y ese cariño entre ellos que los hace que se valoricen más y se entiendan mejor. Entonces, bajo ese contexto, yo te diría que si usted hoy día, con el desarrollo de la humanidad como está, creo que un niño con síndrome de Down nos ofrece a nosotros aprender y conocer diferentes formas de ser que en los niños normales, que son de repente muy parecidos, no se encuentran. Sin embargo, en esta clase de personas que tienen muchas cualidades, que en el fondo son muy importantes de considerar y que a veces nosotros no las tenemos, aunque creamos de que somos tan perfectos y que en el fondo las sabemos todas, pero ellos, por ejemplo, si tú le explicas bien ciertas cosas, ellos las desarrollan fantástico y se pueden demorar a lo mejor, pero las van a hacer con cariño, con el corazón y bien. Entonces, en el fondo, no con la velocidad que la podría hacer otra persona, pero sí muy bien hecha. Entonces, en el fondo, tienen bastantes cosas especiales. El cariño por los animales es siempre importante a un niño, sobre todo en la edad adulta, porque ¿qué sucede todavía en esta época en que los hijos están con sus hermanos? Que también es súper importante. Sus hermanos, cuando tienen hermanos, les sirven mucho para poder avanzar, para poder desarrollarse, para poder integrarse, y ellos mismos, los hermanos, de alguna manera les sirven mucho, pero los hermanos, cuando pasa el tiempo, en el fondo se van. Y también otra cosa que es súper importante, que uno como padre tiene mucho cuidado y le da mucho susto, es que en el fondo el tema de la sexualidad, uno dice cómo ir a hacer en la parte sexual cuando se le despierte esas características, irá a lo mejor a ser medio degenerado para sus cosas, así como tienen
esa falta digamos, de pudor para muchas cosas que uno cree que a lo mejor no se van a preocupar o no van a ser muy, en el fondo, capaces de poder eh, eh, a lo mejor eh, privarse de sensaciones o de querer, digamos, hacer cosas que no deben o que no sucede. No sucede, ellos son bien medidos y es algo que me llama mucho la atención y que yo se los quiero comunicar con respecto a la masturbación, por ejemplo, pero ellos son muy, eh, tienen, como te digo, mucho pudor, tienen mucho cuidado, se cuidan, no son degenerados como uno podría pensar, que a mí me da mucho susto. En el fondo, no, son personas prudentes, tienen mucha prudencia, y no solo en ese aspecto, sino que en muchos. Cosa que uno dice, bueno, no tienen la inteligencia para muchas cosas que uno piensa que son muy importantes, pero sí tienen mucha inteligencia para poder de alguna manera captar cuando hay un ambiente malo, cuando hay un ambiente de gente que está como alterada, que está enojada. Ellos siempre tratan de apaciguar, tratan de calmar, tienen mucha percepción, más que uno, con respecto a cuando hay dentro de la familia hay una discusión o una pelea. Ellos entienden mucho mejor que uno. Bueno, para no aburrirlo, hasta aquí voy a dejar este capítulo y espero que poco a poco vayamos avanzando para que nos entendamos mejor cómo es este tema. Muchas gracias.